Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este jueves, en este martes 26 de septiembre. Tenemos muchos temas que conversar con nuestro siguiente entrevistado. El Partido Comunista ha definido que Lautaro Carmona será quien presida esta colectividad después de la muerte de su presidente Guillermo Teller, además de haber conducido la colectividad por más de 17 años. Bárbara Figueroa, quien era embajadora de Chile en Argentina, asume la Secretaría General, por lo tanto ella deja este cargo y en definitiva estamos hablando de un partido, el Partido Comunista, uno de los partidos más importantes de la historia política de Chile y que tiene, por cierto, una relevancia también en lo que es la actual administración del gobierno del presidente Gabriel Boric. Queremos entonces conversar con su nuevo presidente, Lautaro Carmona, quien ya está con nosotros. Lautaro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Muy buenos días a todas y todos quienes siguen este programa. Yo estoy bien, me va bien, desde el punto de vista de cuáles son mis expectativas de lo que debe hacer alguien comprometido en este tiempo político tan complejo. Así es que a disposición de este intercambio con la mejor voluntad. Muchas gracias, Lautaro. Tenemos muchos temas de contingencia, muchos temas que evidentemente queremos conversar y despejar con usted, pero permítame partir solo para despejar toda esta discusión que se ha dado en los medios respecto de si acaso efectivamente aquí en el Partido Comunista con su presidencia, digamos, se deja de lado la posibilidad de que las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes, ¿verdad?, puedan tener mayor presencia en la directiva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por ejemplo, con ese tiraje de la chimenea que algunos dicen que no se logra del todo en el Partido Comunista? ¿Es así? Bueno, desde la mirada que tengo, que siempre será en comparación con otras referidas al partido, pues es un método de la dialéctica, ¿no? Comparar cosas si es que uno quiere hacer una afirmación. El colectivo del Comité Central del partido, que tiene 96 participantes, miembros, primero es paritario. Segundo, tiene una composición etaria, yo diría, de una proporción muy grande, en lo que algunos llaman la zona bajo los 50 años y bajo los 40 años. Eso, si fuera ese un factor de la política. Para nosotros el factor de la política es más allá de los tiempos, de las edades, cuál es el compromiso con la lucha social. ¿Sí? No trabajamos nunca porque esto sea una galería de demostración de distintas expresiones que se puedan determinar por otros factores que no sea la condición de cuadros o cuadras, hoy día se puede decir también, que tienen un desarrollo para contribuir en un debate colectivo. Y esa es la composición del Comité Central. La composición de la Comisión Política, donde están los 16 cuadros más destacados, definidos por los mismos 96, también es paritaria, y tiene en su seno a una ministra, tiene a 4 parlamentarios, tiene máximos dirigentes sindicales, tiene compañeras y compañeros de una experiencia en el trabajo de construcción de partido, tiene representación de la juventud. Es decir, creo que si uno asumiera esto, si ese fuera un factor, a propósito de promedios, el Partido Comunista debe estar dentro de los colectivos de mayor vitalidad y proyección hacia adelante. Ahora, si se va a medir la promoción de los cuadros, el papel que ellos juegan y ellas juegan en función de un cargo, tendríamos un problema, digamos, porque yo he escuchado como 5, 6, 8 nombres de distintas preguntas de sectores diferentes,
y la verdad, si es un cargo donde entran 8. Ya, Si pero uno, sáqueme una duda, Lautaro, porque las personas en general no entienden mucho cómo es el proceso acá, porque algunos se preguntan por qué no hubo elecciones, por qué no se adelantaron esas elecciones para que se definiera entonces quién iba a estar a la cabeza del Partido Comunista luego de la muerte de Guillermo Teller. ¿Por qué no se produjo eso? porque las elecciones, en nuestro caso, y que fueron directas, universales, eligen un colectivo. El Partido Comunista no va a conceder en función de individualidades, cualquiera de ellas sean, hombres, mujeres, muy adultos, menos adultos, muy jóvenes, el factor político, el valor del colectivo. Y voy a poner un ejemplo muy tremendo para demostrarlo y demostrar por qué la vigencia del Partido Comunista 111 años. Si el Partido Comunista no hubiera tenido la idea de colectivo, no resiste a la dictadura. En la dictadura perdimos una dirección completa del partido y de la juventud. Y habría que haber esperado un tiempo de legalidad para volver a convocar a elecciones directas, porque no hubiera habido un mecanismo natural de relevos. Bueno, el Partido Comunista entonces elige colectivos, y lo eligió. Pero además lo elige no en función de las cualidades personales, que bien valen, son respetadas, en tanto cualquiera sea la profundización académica, que cada uno juegue, o de destacamiento como un gran obrero. No, las elige en función de, primero, una política. El partido primero discute una política, discute un programa de los comunistas, discute normas, estatutos, y luego elige dirigentes. Y eso lo hizo respecto de esta política. Porque lo que no va a ocurrir, a propósito del fuerte golpe que recibimos con la muerte de Guillermo Teller, como tampoco ocurrió a propósito de la muerte de Gladys Marín, es que cambie la política. La política es la misma que gestó un congreso. Entonces viene en lo inmediato un congreso del partido, va a discutir la política y todos los otros temas, y va a elegir en forma directa, universal, un colectivo, y nuevamente ese colectivo va a determinar quiénes sean sus dirigentes. Ok. Lautaro, ¿es efectivo que Daniel Jadue jugó un rol central en su elección por los apoyos que le entregó? ¿Perdón? ¿Es efectivo que Daniel Jadue, el alcalde, fue central en su elección por los apoyos que le entregó? Yo creo que no había escuchado eso pongo y trato de pensar. Por eso, son de las preguntas de la creatividad que no había escuchado. Algunos dirían, oye, por favor, no lo apoye, otros apoyaron mucho, digamos. ¿Pero lo apoyó o no lo apoyó? Esa es la pregunta. Han muerto 2 compañeros, Guillermo y José Figueroa. Fueron 3 o 4 ausencias por tarea en el exterior, entre otras Carmen Gers. Y los nombro porque conozco su mirada. El apoyo que yo tuve fue de todas y todos los compañeros. Y no fue en un voto con presión, que alguien levantara la mano y hiciera un papelito. Fue intervención tras intervención. Fue con juicio de valor. Yo leo, digamos, la especulación cuando en algunos medios se plantea que esto tiene un plazo fijo, que esto es sí, solo sí. La verdad es que todos tenemos plazo fijo, ya te expliqué. El Congreso será el titular de la política y por tanto luego los dirigentes. Pero no escuché a nadie en esas intervenciones diciendo, me parece muy bien que Lautaro le dé continuidad a esto, siempre y cuando, no lo escuché porque hubieran habido otros 10 compañeros o compañeros le dirían, mira, perdóname, digamos, pero aquí las cosas son sin condición, así sea por un día, por un minuto. Lautaro, y para cerrar el tema eleccionario, la pregunta también que algunos se hacen es ¿por qué duran tanto los presidentes o presidentas, en el caso de Gladys Marín, a la cabeza del PC? A ver, lo que yo diga respecto a Gladys, a Corbalán antes, Polonia fue el que tuvo el tramo más breve. Fue, me parece que 6 o 8 años presidente del partido, secretario general en ese momento. Y lo que yo diga respecto de eso no lo estoy diciendo respecto de mí. Eso lo quiero dejar muy claro, por 1000 razones. No es el caso, no es ninguna comparación negativa. ¿Por qué duran? Porque los colectivos, vuelvo a lo mismo, de mutuo propio y en análisis de cuál es el momento de la política, cuál es la complejidad de la política, concluyen qué le hace mejor a la implementación de esa política.
y trajo largos debates. En el caso de Gladys, se provocó un fenómeno que fue la forma de explicarse, porque ya en ese tiempo, y un debate que seguramente vamos a abrir, porque yo soy partidario de verlo, teníamos un artículo que le daba periodos, y esto fue a propósito de lo que pasó con el compañero Corbalán, que más allá de su deseo, él no tenía ninguna posibilidad de optar respecto a los 17 años de dictadura, pero sin embargo ya el 73 tenía una cantidad de tiempo como secretario del partido. Y se prolongó y llegamos a un número muy alto. Quiero decir, en beneficio del partido, y si alguien quiere compararlo con otra historia, el compañero Corbalán llegó vital al Congreso, como el mismo Boloya también, y por tanto no fueron, digamos, unas direcciones que no contaran luego con el aporte de ellos. Corbalán después siguió siendo miembro del Comité Central en otras tareas, yo mismo trabajé con él, incluso en la tarea que siempre es más simbólica para nosotros, junto con él. Yo trabajé en el tiempo de la adversidad misma como encargado de finanzas del partido, y don Lucho era un aporte, una cosa muy creativa, una perseverancia. Cuando se derrumbaron todas las cosas y todas las ayudas, nosotros estábamos fuera de la concertación o fuera de los gobiernos, en fin. Entonces, cada colectivo tiene que saber explicar. Mi mirada, de la cual fui muy contribuyente, fue: veamos, y que esto no parezca que se opaca en las posibilidades, y se creó con Gladys la figura de la presidencia del partido. Ahí parte, de nuevo, entiendo que alguna vez la presidencia, en el caso de Elías Laferte, fue una presidencia más simbólica. Y en el caso de Guillermo fue punto a punto. Perfecto. Bien, nos queda claro entonces, Lautaro, que viene este congreso, largo congreso del Partido Comunista, ¿no es cierto?, donde se van a definir, por cierto, cuáles van a ser los pasos para los próximos años y en definitiva también la directiva completa. Pero quiero partir también con la contingencia, con lo que está pasando en materia del Consejo Constitucional, y preguntarle lo siguiente, porque la derecha dice que el Partido Comunista va a buscar cualquier excusa, o la izquierda, ¿no es cierto?, para bajarse de este proceso y, en definitiva, votar en contra. ¿Qué está esperando particularmente el Partido Comunista para definir si llama a votar en contra o no? A ver, dos cosas que no son menores, sobre todo cuando la derecha, afortunadamente, primera vez que nos advierte con más tiempo de cuál es su plan de fondo. Porque lo que está advirtiendo es: necesito a alguien a quien hacer responsable para hacer un contraste de que por eso nosotros nos quedamos con el proyecto que hay. No es que sea malo, no es que sea retrógrado, no es que sea reversa desde el punto de vista valórico, no es que sea un abuso desde el punto de vista neoliberal y de refundación de lo peor del neoliberalismo metido dentro de la Constitución, como son las ISAPRE, las AFP, etc. No, eso no es. Eso es como obvio. Eso nunca ha habido aquí una crisis ni un fallo de la Corte Suprema al respecto, ni nadie ha acusado que haya abuso de la AFP, para decir algo. Ni los derechos de la mujer, porque aquí no existe movimiento de mujeres, esto es medio desconocido. No, están buscando, si el PC toma tal posición, entonces se justifica la ultraposición de la derecha. Entonces se los agradezco porque permite que nosotros expliquemos la posición que vamos a tomar según nuestros códigos. La posición, el partido la indicó hace mucho rato, yo mismo me correspondió hacerlo, lo reiteramos en distintos momentos. La vamos a tomar primero con conocimiento de causa. Si nosotros quisiéramos cerrarnos a este proceso, la verdad que teníamos nada que hacer, ni teníamos un idealismo, ni una ilusión, que el Partido Republicano más la derecha iban a formar lejos los 3/5 que necesitaban para aprobar cualquier cosa. O sea, no sé qué haríamos ahí, me refiero a Karen Araya y a Fernando Vivero, y lo extiendo solidariamente con Aligüen Antileo y con todas las representaciones que logró nuestro sector, que suman en total 17, o sea, una minoría evidente que no tiene ni siquiera capacidad para evitar. Eso corresponde a otro debate. En su momento, además de todos los errores acumulados, cometimos el error de ir en listas separadas, o sea, fue un poquito desafiante. Y perdimos la posibilidad de concentrarnos ahí y haber tenido a lo menos un derecho a veto. Pero es dato de la realidad y uno así hace política. Primero, conocimiento de causa. Eso se acerca, pero no es infinito. Se acerca porque, si no me equivoco, el 4 de octubre ya el Consejo debe entregar un producto
para que lo revise, lo vea, lo estudie el llamado comité de expertos. Respecto a toda esta instancia y nomenclatura, el Partido Comunista también tuvo posición bastante crítica y hubiéramos preferido otros mecanismos y otros tiempos en esto. Pero bueno, y luego lo hará, y lo ha dicho y lo reitero y lo repito, de conjunto con las fuerzas políticas que formamos parte del gobierno. 4 de ellas, de 10, tenemos representación en el Consejo. Y las otras 6 por extensión, porque los 4 que tenemos de mutuo propio y con mucha preocupación que funcione, hemos puesto en conocimiento de los otros 6 partidos e incluso tenemos un diálogo con el Partido Demócrata Cristiano e incluso nosotros, el Partido Comunista, tenemos una preocupación por el dominio que al respecto tengan otras orgánicas, otras referencias, aun cuando no tengan representación parlamentaria. Entonces será una posición que tiene una condición de eficacia, que es la unidad de las fuerzas que tienen alternativa a esta ultraderecha y el conocimiento de causa para, en mérito de cuál es el texto, tomar una posición que sea inapelable desde el punto de vista de la comprensión. Ya, eso va a ser una decisión que se va a tomar solo cuando se conozca el texto final y va a ser colectiva, dice usted, es decir, de toda la izquierda del Consejo. Tenemos el día 9 de octubre, y esa es la opción de generosidad que hacemos todos los que estamos ahí. El 9 de octubre es un día lunes feriado, de un fin de semana largo. No, nosotros vamos a hacer la opción para reunirnos, porque ahí ya vamos a tener, digamos, la exposición de los consejeros, de las consejeras, ellos son los titulares de esta materia, no podemos pasar por sobre ellos, y vamos a tomar en cuenta todo, van a haber habido conversaciones entre distintos, y llegaremos, digamos, a decir, esta es la mejor propuesta que hay que hacerle al país. Porque ¿cuál es el espacio que queda después de eso? El espacio que queda es confiar en el comité de expertos que tenga alguna manija capaz de corregir en algo esto que están construyendo los republicanos. Ahora, la alcaldesa Evelyn Matei decía que este proyecto, así como está, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado, de votarse a favor, digamos, ¿no? Y que ella no va a poner su capital político en esto, ¿no? ¿Cómo ve esa incursión de quien aparece mejor posicionada, digo, en las encuestas, como es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei? A ver, primero le doy valor, eso es lo primero, o sea, para que nadie imagine que porque lo dice ella, nosotros vamos a... segundo, algunos dicen, no es mi caso, que está muy vinculante a un sentido de realidad y, por tanto, de su candidatura presidencial, ¿no? No se va a asociar, ella dijo, no voy a exponer mi capital, se lo dijo ella, en una propuesta como esta. Y lo tercero, es lo que uno hubiera esperado del Partido Republicano. Fíjate que dentro de la intimidad de nuestros intercambios decía, bueno, pero ellos tienen vigencia con una candidatura presidencial. No pretenderán venderle a todo el país lo que una parte, ni siquiera el 100% republicano, quiere por país. Estarán pensando en el país de todos y de todas, después de la crítica que le hicieron a la convención. Bueno, no fue así. Realmente uno esperaba el silencio de José Antonio Caz, iba a ser sabio, lo que en el fondo estaba haciendo era hablando sin hablar de que las cosas como iban no estaban bien, pero sin embargo entró a la cancha y fue más activista de los activistas en unas causas integristas de fiducia y de una cantidad de orgánicas y de propuestas culturales, valóricas que no respetan la diversidad que tiene una sociedad. Entonces, la posición de Evelyn Matei creo que es una contribución a la política, ella es lo que es, y nosotros no tendremos un complejo de que dado que lo da ella, entonces también es malo y no esa es la posición que tiene ni el Partido Comunista, y debo ser honesto y decir lo que nunca se lo he escuchado tampoco a otros los partidos de gobierno. Claro, o sea, usted diría que de alguna manera ella está mostrando un liderazgo con esto, que podría o no, le pregunto, influir en la decisión que pueda tomar Chile Vamos, que es, de todas maneras, ¿no es cierto?, el que tiene la llave para si avanzan o no las enmiendas del Partido Republicano o si se moderan en el Consejo. A esta altura tiene una capacidad de maniobra bastante limitada, digamos, esa presión de Chile Vamos. Desconsideraron mucho espacio a los republicanos, o los republicanos no tuvieron ninguna consideración con sus aliados, pero es evidente que la posición de Evelyn Matei
la hace marcando incidencia y marcando política desde su liderazgo en el sector. Eso no tengo ninguna duda y no me parece bien usado el capital desde esa perspectiva de un liderazgo político. Lautaro, vamos a ver, digamos, sí. Sí, Lautaro, como se nos va acabando el tiempo, necesito pasar por el tema del presupuesto, porque va a comenzar esta discusión y ya estaba recién escuchando al senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, señalar que hay, la derecha y puntualmente Chile Vamos está poniendo un énfasis muy importante en el rol de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, y en lo que ha sido el caso convenios. Se anticipa una discusión muy compleja, muy difícil. ¿Cómo ve usted lo que va a ser esta discusión del presupuesto y cuán gravitante será el caso convenios y el rol que debe jugar o no Javiera Martínez? La derecha está aprovechando una situación de debilidad desde el punto de vista de la integridad de algunas de las figuras que tiene nuestro sector en tareas de gobierno, pero está haciendo de eso un absoluto. Y está extendiendo, digamos, eso a cualquier persona que le sirva para, por la vía de, primero, rechazar una propuesta de presupuesto de gobierno en un año que es justo el año donde las complejidades se pueden consolidar o se pueden revertir. Me refiero a los derechos, a las necesidades que tenga la gente. Los errores, por garrafales que sean, tienen que identificarse como tal y no transformarse en política. Y lo que está haciendo la derecha es transformando errores en la política de Estado. Es como que todos hiciéramos pagar al conjunto de la derecha por las posiciones que tuvo Orpiz, que fue condenado por corrupción. Es que como todos hiciéramos en las últimas frases tan sabias del senador Moreira, hubiéramos dicho que todo el mundo estaba esperando el raspado de la olla. O sea, uno tiene que abordar el defecto, tiene que ser crítico, duro y buscar cambiar ese defecto, pero no puede hacer política con él porque está mintiendo. O sea, la política de gobierno respecto al presupuesto no es el error del llamado caso convenios. No, es una política que está tomando nota de las prioridades que tiene la gente. Yo le llamo a la derecha a que formule que de las necesidades en gasto que proponga el presupuesto del gobierno, les parece suntuario, les parece prescindente. Que de esos gastos no deben hacerse o en salud, o en educación, o en seguridad pública, en fin, o en vivienda, etc. Y decir que, bueno, vamos a quitarle una parte del presupuesto, porque como hay un porcentaje que hay que darlo por perdido, entonces ¿para qué se los vamos a entregar? Que me digan qué política se debilita. Lo que está haciendo, y lo digo directamente, la derecha, es la peor de las políticas, tomando de rehén la necesidad angustiosa y muy fuerte que tiene la gente, porque este modelo es muy injusto, muy depredador, muy marginador, los toma de rehén para impedir que el gobierno avance en su sensibilidad social, que es aplicar políticas sociales que hacen tanta falta en Chile. Claro, pero Lautaro, usted reconoce que el caso convenios va a estar necesariamente aquí, porque se va a poner en cuestión el traspaso de las platas públicas, ¿no es cierto?, a fundaciones y en definitiva de cómo se está gastando la plata del erario nacional. O sea, es imposible que el caso convenios no marque esta discusión, ¿verdad? Sí, no es imposible, pero en la proporción que corresponde. Yo soy partidario que lo marque diciendo, terminemos con las transferencias directas. No hay 3 ONG o 3 organizaciones de servicio a la comunidad, entre comillas, que reciben presupuesto del Estado. Son miles, mucho más de 1000. Y yo quiero saber la identidad y los capitales detrás de esas más de 1000. ¿Por qué tienen que hacerse cargo esas otras cercanas a 1000 de la gestión que hacen 3, 4, 10 segundos? Terminemos entonces con las transferencias directas que son discrecionales, que no resuelven el problema para el cual están destinados esos fondos y que abusan de una suerte de creación inventada de movilidad social a través de emprendimientos. No, muchas de esas tareas son tareas tercerizadas. ¿Por qué no las hacen los municipios? ¿Por qué no pueden hacerlo hoy día los gobiernos regionales?
¿Por qué no otra la puede hacer aparatos del gobierno central? Y después recién demuéstrenme que hubiera sido un escándalo porque no saben invertir, porque no saben cómo se gasta, porque no saben de qué era el almacén. No, esto es un invento del sistema para fabricar con plata del Estado emprendimientos que tienen este tipo de riesgos cuando no hay probidad e integridad respecto a lo que es la tarea pública. Eso, drástico, sin ninguna consideración, pero no transformen el defecto en el todo, porque lo contrario, hay una zona a la derecha que no podría hacer política, ¿no? Lautaro, ahora sí que se nos acaba el tiempo, pero no quiero tampoco dejar pasar las palabras del presidente Gabriel Boric, que con ocasión de la Asamblea de las Naciones Unidas señaló lo siguiente: no sabe el dictador, se refiere a Daniel Ortega, Nicaragua, que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto. ¿Es verdad o no que estas palabras generaron molestia en el Partido Comunista, Lautaro? A ver, yo creo que la reacción de muchos liderazgos comunistas es una situación. Nosotros no hemos sistematizado aún. Queremos hacer una contribución. Tenemos diferencias, no nos parece en absoluto caminos a resolverla en el plano internacional. Cuando unos adjudican una dictadura y los otros responden que el Pinochetito, o sea, yo creo que el espectáculo más decadente de cómo se relacionan los países, incluso en las peores situaciones del mundo. Los países incluso hablan hasta cuando son potencias que se confrontan en una guerra, ¿no? Creo que hay una evidente diferencia, no se referido, digamos, al tema de Ortega hoy día, sino de lo que es el proyecto Nicaragua de parte de la política nacional en este sector. Eso es lo primero. Y nosotros quisiéramos que la política marcara hasta donde quiera, hasta el final, hasta lo que es lo correcto. No nos va a poner allí ningún cuadro para marcar diferencias o juicios críticos, pero que no fuera atentatorio contra las determinaciones que los países tienen como soberanía, porque si no hay algunos países que pueden estar a cargo de vigilar las conductas y a otros que les toca rendir exámenes. No, yo creo que por ese lado ni se corrigen cosas, ni es como el mundo debiera caminar. Pero está bien que el presidente Gabriel Boric destaque, no en un sentido de interferir en las decisiones internas de un partido, de un país, sino de hacer ver, digamos, ante el mundo que en Nicaragua se violan los derechos humanos. ¿Está correcto que el presidente Gabriel Boric haga ese énfasis en una Asamblea General de Naciones Unidas? Yo tengo una mirada que difiere en lo que es una formulación tan concluyente, sin fuente propia. O sea, ¿Pero usted no se violan los derechos humanos en Nicaragua para entender? No, yo creo que se violan. Si esa es la aplicación y el derecho humano es lo que debe ser, dificulto que en algún país se cumplan 1000 por 1000. Pero en Nicaragua ¿se violan los derechos humanos? Pero por eso le pregunto, porque en Nicaragua hay informes internacionales de derechos humanos de las mismas Naciones Unidas. Voy a hacer una precisión para no cargar, porque no tengo ningún ánimo, y hace mucho rato que el Partido Comunista va a tener posición propia frente a los acontecimientos internacionales después del error histórico del seguidismo a lo que fue la política soviética. Nosotros fuimos críticos a las desafecciones de nacionalidad que hizo el gobierno de Nicaragua tiempo atrás. Y se lo manifestamos y lo dijimos públicamente. O sea, nosotros no tenemos por qué compartir. Y nos parecía, digamos, que son unos delincuentes, mejor que sea, bueno, déjenlos presos si son delincuentes. Pero no creen este hecho que nosotros lo vivimos. Bolivia fue apáchida. Y no le concedimos nunca a Pinochet, digamos, que tenía esa facultad para determinar. Están regalando espacios y frases como las que se han mencionado respecto a la nacionalidad por una política que tiene que cursar de otra manera. Es que, bueno, se quedan y desordenan. Bueno, pero es que los mundos son así, digamos. Los mundos no son para uno ordenado aquí y otro. No, en eso no tenemos dos miradas. Para mi gusto, el tema que estoy marcando es si este es el tono de los diálogos que es contribuyente a las integraciones que no son alineamientos desde el punto de vista de conceptos filosóficos, ideológicos, de modelo de sociedad, pero que hacen falta para que funcione la convivencia en beneficio de quienes constituyen la sociedad, que son los seres humanos.
De acuerdo. Solo para cerrar, ¿es o no una dictadura lo que ha devenido el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua para ustedes como Partido Comunista? No tengo una información que me diga que eso es una dictadura. No tengo la misma mirada respecto al sistema electoral que tienen los nicaragüenses, que no sé cuántos cambios ha tenido, a propósito que ya en una elección Ortega la perdió y la respetó y estuvo un gobierno de signo distinto, si no me equivoco, 3 o 4 gobiernos. Entonces, mirarla porque el que gana y por consiguiente se faltó al mecanismo electoral que tiene. El mecanismo electoral lo instaló desde el origen la revolución sandinista, incluso perdió, y fue, todavía recuerdo, digamos, muy criticada en el ambiente de la izquierda, cómo era posible, digamos, por la vía de una elección, perder un proyecto que tendría, digamos, que haberse consolidado en esa gestión. Y insistieron. Ahora, yo no soy quien para determinar cuáles son los candidatos que levanta el partido sandinista, y por tanto son otros debates y otras reservas y otras miradas, pero que alguien sostenga. Yo no he escuchado ninguna institución que diga, institución que tenga una competencia en el plano internacional, que el sistema que ellos tienen, porque también para otros Maduro es una dictadura, el sistema electoral es... O Bukele, cambiemos de signo político, Bukele ¿ha devenido en una dictadura en El Salvador? Pero eso tiene que ver con cuáles son los mecanismos institucionales que ellos tienen. Yo puedo criticar la política de una exageración en el tratamiento de la delincuencia, no criticar que se trate de la delincuencia, sino estas exhibiciones y estas cosas casi de ensayo con seres humanos, pero Bukele fue electo, y eso en un mecanismo electoral que no lo cambió él, que el mismo que venía en El Salvador primero, digamos, después de Duarte, con el primero que ganó y tenía signo más cercano a la DC, digamos, cuando Chafí Jandal perdió la primera elección, y fue un fraude, digamos, porque hice una trampa. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero es un sistema electoral. Entonces, vayamos a discutir, ahora, ¿me puede gustar o no? Esa es otra cosa. No tengo por qué yo hacerme cargo de todos los sistemas electorales que no sea de la política en mi país y con mi pueblo. Bien, Lautaro, se nos acabó el tiempo, me habría gustado seguir conversando de verdad con usted, pero lo invito para que tengamos otra conversación en algún momento, no particularmente ya más cerca de lo que va a ser, por cierto, este texto constitucional. Como ha dicho usted, ahí el Partido Comunista y las fuerzas de la izquierda verán qué van a hacer, ¿no?, respecto de ese texto y cuál va a ser el llamado. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga buen día. Muchas gracias a ti y buen día también. Y saludo a todos quienes siguen este programa. Gracias. Muchas gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, que además es la presidenta de la Asociación de Municipalidades. Ella está poniendo la alerta, la alarma respecto de esta enmienda aprobada en el Consejo Constitucional que eximiría de pago de contribuciones a la primera vivienda y los efectos devastadores que tendría en todos los municipios, los más pobres, por cierto, del país. Al regreso con eso y más. En instante